comienza así. Hermanas, quiero comentarles que yo en esta historia tengo 50 años y yo conocí a mi esposo cuando tenía 16 años. Hace muchos años yo lo conocí. Y bueno, yo crecí con mis papás. Mi mamá tuvo 10 hijos, pero mi mamá vivía en una extrema pobreza. O sea, de verdad, éramos súper pobres. Y cuando yo conozco a mi esposo, al cucaracho de esta historia, bueno, pues yo dije... esta es una salida, yo lo vi como una salida para salir de la casa de mi mamá y quitarle esa carga a mi mamá de que pues no tenía dinero para mantenernos a todos. Hermana, pues desde que me fui a vivir con este hombre comenzó mi infierno. La verdad es que desde el día número 1 esto fue lo peor que pude haber hecho. Mi esposo era una persona, voy a mover los labios, no voy a poder decir estas palabras, así que ve el video poquito. Él era... todos los días me humillaba, todos los días me golpeaba, todos los días yo traía los ojos morados. Era un monstruo este hombre. Bueno, yo tuve 6 hijos, 4 mujeres y 2 hombres y bueno, pues entre mi esposo y yo construimos nuestra casa. Tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué no te separabas de él? Fíjate que todavía, pero en mis tiempos, hace muchos años, era mucho más complicado que tú te pudieras separar de tu esposo porque la gente lo veía mal y tu mamá no te apoyaba, tus padres no te apoyaban, al contrario, ellos te insistían y te obligaban a que siguieras en una relación donde aunque ellos sabían que tú no eras feliz, que su hija no era feliz, era la única opción que tenías. O la otra era irte por tu cuenta, lo cual no era opción porque yo no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía nada o un lugar a donde irme y pues con 6 hijos nadie me iba a recibir. Pasó el tiempo y uno de mis hijos varones se hizo novia a una chica. Él se llevó a vivir a esa novia a nuestra casa con nosotros porque pues él no tenía nada que ofrecerle, no tenía un lugar a donde irse. ¿Por qué? Porque mi hijo era igual que su papá, un bueno para nada y un borra. Yo la recibí con mucho amor. A esta chica le vamos a poner Berenice, a la novia de mi hijo. Yo la recibí con muchísimo amor. En la casa se le trató como a una hija más. A mí, yo la quería muchísimo porque ella se la pasaba conmigo, siempre estaba conmigo todas las tardes y ella podía darse cuenta, ella se daba cuenta de todo el maltrato que yo sufría con mi esposo. Ella veía todo, hermana, todo. Hasta que de repente todo se empezó a tornar demasiado raro, ya que mi esposo le ponía muchísima atención a mi nuera, a Berenice. En todos los sentidos, de verdad, él estaba súper atento a lo que le hacía falta, ropa, dinero, comida, necesidades, todo lo que ella quería, mi esposo la complacía, lo cual, al principio decía, bueno, pues nosotros la vemos como una hija, pero ojo de loca nunca se equivoca y yo sentía que algo estaba muy raro ahí. Cabe señalar y resaltar que mi esposo a mí no me compraba ni un chicle, ¿eh? No creas que a mí también, no. A mí no me compraba absolutamente nada. Todas mis necesidades me las tenía que comprar yo misma. Yo vendía comida para poder solventar mis gastos. Esto de que le ponía mucha atención a Berenice, a mi nuera, empezó a ocasionar muchísimos problemas y obviamente yo le reclamaba de por qué hacía esas cosas con nuestra nuera. Yo me sentía demasiado incómoda en la casa porque pues veía esto y si yo, fíjate bien, yo le reclamaba o le decía, oye, pues está muy raro, él me decía, no, estás loca, ¿cómo crees que yo la voy a ver con otros ojos y yo la quiero como una hija, es como una hija para nosotros? Entonces yo le decía, sí, pero es que esto, yo le decía lo que yo estaba sintiendo. En una ocasión fue tanto el problema y tanta la discusión por ese motivo que me terminó horrible ese día. Las cosas empezaron a poner más turbias cuando Berenice se arreglaba y obviamente mi hijo no estaba cuando eso pasaba y se arreglaba y se iba para el centro de ahí de la ciudad donde vivíamos y enseguidita mi esposo también se iba. Pero si yo le preguntaba, oye, ¿a dónde vas? Obviamente no había manera que le preguntáramos porque él no decía a dónde, él nada más decía a donde yo vaya, punto, como todo hombre machista de pues así. Bueno, yo la verdad estaba ya cansada de esta situación, pero tampoco quería, porque no tenía pruebas, ¿sí me entiendes? No tenía como que algo así para demostrar que lo que yo estaba sintiendo y lo que yo estaba viendo era 100% real. Pero a ver, yo me pregunto, ¿cómo? Yo sé que hay suegras locas, la verdad, por las historias que me han mandado, historias donde hay suegras malas, yo lo sé, pero ¿cómo yo voy a querer que mi hijo sea infeliz?
¿Cómo yo voy a querer destruir mi matrimonio a pesar de que no era un buen matrimonio? ¿Cómo creen que yo iba a inventar esto? Así que decidí conversar con mi hijo y le dije, ¿sabes qué? Yo me siento incómoda por esto, es mejor que se vayan de la casa porque no quiero más problemas. Y además porque cada que yo le decía a mi esposo sobre alguna inconformidad respecto a mi nuera, pues la que terminaba con el ojo morado pues era yo. Entonces pues yo le dije, ¿sabes qué? Mejor váyanse. ¿Saben qué me dijo mi hijo? Obviamente mi hijo se puso de parte de su novia y me dijo que yo era una enferma, que yo era una celosa, que cómo podía creer eso de mi propio esposo, de su propio padre, que para nada era cierto. Y bueno, obviamente no me creyó, pero sí se fueron de la casa. Para esto Berenice, mi nuera, se puso, bueno, en la posición más víctima del mundo, se puso a llorar inconsolable, que cómo, que ella nos quería como unos padres, que nunca tú... O sea, ya te imaginarás en el papel que se puso esta muchacha. Bueno, pues pasaron 2 meses y ya todo estaba más tranquilo hasta que yo empecé a dudar de mí misma y dije, claro, a lo mejor fueron alucinaciones mías. Por supuesto que no pasó absolutamente nada, yo inventé todo, yo me hice estos cuentos. Y un día mi marido llegó súper borracho, pero así, ya sabes, porque él era pues alcohólico, ¿no? Entonces llegó, se quedó dormido y yo con todo el terror del mundo, porque aventó sus cosas y aventó su celular, dije, pues lo voy a agarrar, ¿no? Para ver qué está pasando. Te lo juro, hermana, que yo estaba aterrorizada de que él se diera cuenta que yo lo estaba revisando, que se despertara, porque yo sabía cómo me iba a ir. A ese grado de miedo yo tenía. Entonces, total que se queda dormido, agarro el teléfono, me meto al baño, me encierro y empiezo a revisar el teléfono. Híjole, pues una vida completa en ese teléfono con mi nuera, porque aquí es donde descubro fotos, videos y mensajes de los dos, donde ella también era la responsable, porque yo sé que mucha gente va a decir, no, es que tu esposo, porque no, ella también ya tenía la suficiente edad, era una persona completamente consciente y madura, era un adulto responsable que tomó esa decisión, porque en esos mensajes, te cuento esto porque más adelante hay algo muy importante que te tengo que contar, pero ella no se veía nada obligada. Para nada, cero. Los mensajes decían perfectamente cómo ella sí quería estar con él. Entonces aquí no hay un culpable, hay 2 culpables, mi esposo y mi nuera. En ese momento que yo estaba revisando el teléfono me temblaban las manos, me dolía la cabeza, me dolía el estómago, quería vomitar porque yo sabía que lo que yo sospechaba era real. Pero una vez que tú compruebas eso, hermana, tú me entenderás, alguien que ya haya pasado por esto, tú me entenderás. Porque una vez que lo confirmas, tú como que muy en el fondo dices, quiero que sea mentira y quiero que lo que yo me estaba imaginando eran puras alucinaciones. Yo quiero hacerme creer, como que te queda esa chispita de esperanza de pensar que nada de lo que tú pensabas era real. Pero cuando compruebo todo esto, pues me doy cuenta que mis sospechas siempre fueron ciertas. Que no estaba loca, que no estaba mal, porque eso te meten en la cabeza. Los infieles, los cucarachos, las cucarachas te meten eso en la cabeza, que estás loca, que estás mal, y te lo dicen tantas veces que a veces hasta te lo crees y empiezas a dudar de ti mismo o de ti misma, de las cosas que tú estás viendo. Y bueno, yo ya le había perdonado muchísimas, infinidad de infidelidades, pero que me haya engañado con mi nuera, eso sí ya era otro nivel. Ay, pues agárrate porque aquí esta parte de la historia me da un coraje. Al día siguiente, bueno, en ese momento yo no sabía qué hacer. No sabía si decirle a mi hijo, si reclamarle a mi esposo, a Berenice. No sabía qué hacer. De verdad, estaba en shock. Al día siguiente no soporté más y le dije a mi esposo, ya sé todo y quiero que te vayas de la casa. ¿Sabes qué me dijo? Pues, ¿qué querías? Si ella es más joven que tú, obviamente. Además, tú tienes la culpa. ¿Para qué la traes a vivir aquí? O sea que yo ahora era la culpable y la responsable de que mi esposo me haya engañado con mi propia nuera. Oh, válgame Dios. Mi esposo me prohibió que yo hablara del tema. Así que yo le conté a mi hijo. Mi hijo se separó de Berenice 2 semanas. 2 semanas porque mi hijo decidió perdonarla a pesar de que su novia se hubiera metido con su papá. Y bueno, ¿yo qué hice? Pues seguí con mi esposo. Porque no tenía dónde irme, porque no sabía qué hacer. Y porque me dijo que ya la había dejado y que solamente había sido algo pasajero. Uy, pero aquí de verdad que comienza el terror de la historia. Si tú crees que ya escuchaste lo peor, no. Aquí viene lo peor. A los meses, Berenice me pide hablar conmigo y yo accedo para hablar con ella. Ella me pidió perdón y mi hijo también.
Me dijo mi hijo que por favor olvidáramos todo lo que había pasado, que éramos una familia y que además me tenían una sorpresa. ¿Qué era? Que Berenice estaba embarazada y que yo iba a ser abuela. Cuando ellos me dieron esa noticia de que iban a tener un bebé, mira, no me digas que... Yo sé que a lo mejor vas a pensar qué tonta, qué mal, señora, ¿por qué hizo eso? Pero yo tengo un corazón muy bueno. Yo decidí perdonarla y volverle a abrir las puertas de mi casa. Yo en ese momento pensé, Dios es el único que puede juzgar, yo no. Así que bueno, le abrí las puertas de mi casa otra vez y aunque ellos pues ya vivían en otro lado, pues de repente nos visitaban en la casa. Cabe señalar que mi hijo perdonó a su novia, pero no perdonó a su papá. Entonces cuando ellos iban a la casa, mi esposo se salía porque no se podían ver a la cara mi hijo y su papá. Pasó el tiempo y bueno, pues tuvieron al bebé, la verdad se parecía mucho a mi esposo, lo cual yo no le vi nada malo porque pues los hijos abuelean, ¿no? De repente sacan la carita de la abuelita o del abuelito y pues no le vi absolutamente nada de malo. Sin embargo, mi hijo y su novia Berenice empezaron a tener muchísimos problemas y deciden separarse. Hermana, pues voy a tener mucho cuidado con esto que te voy a platicar porque es muy delicado y me va a costar trabajo, pero ahí te va. Pues bueno, se separaron mi hijo y Berenice y un día llega la policía a mi casa y me preguntan por mi esposo. Y yo, sí, aquí vive, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que Berenice lo acusó, ya sabrás de qué. Y que pues ella no quería y no... Hermana, yo leí los mensajes, yo vi todo, yo los veía, de frente yo los veía. Ella no estaba obligada a nada, ella lo hizo porque quiso, fue lo que te dije hace rato. Y lo recalco porque yo creo que como mujer te das cuenta y yo creo que si ella, pues yo hubiera visto que ella no accedía, que ella no decía, que ella no mandaba mensajes, que ella no lo buscaba, porque ella lo buscaba. Yo la defiendo a ella, a capa y espada de lo que sea, yo la defiendo. Pero era mentira. Obviamente la familia estábamos súper tristes porque no sabíamos qué creer. Porque repito, o sea, te envenenan la mente y crees cosas que ya ni sabía ni qué. Mi esposo dijo, claro que no, jamás en la vida la obligué a algo y a las pruebas me remito. Mi esposo se presentó pues a dar pues ahora sí que su parte, ¿no? Su declaración y él dijo que pues no, que nunca la obligó absolutamente nada, teníamos las pruebas y demás, pero bueno, tú sabes que en mi país, de donde yo soy, pues eso no importa mucho porque pues Berenice estaba pagando dinero, ¿no? Estaba comprando autoridades para poder pues tener la razón. Porque resulta que Berenice dijo que el hijo que tenía era de mi esposo, no de mi hijo. Entonces que ese hijo, pues mi esposo se tenía que hacer cargo. Para esto nosotros no teníamos mucho dinero y tuvimos que contratar un abogado para que se llevara el caso, y lo cual estaba cobrando bastante caro por todo lo que Berenice estaba diciendo, y pues ya te imaginarás en los problemas que estábamos metidos. Berenice le pidió $5,000 a mi esposo para que ya dijo, bueno, dame ese dinero y ya retiro lo que dije, así bien cínica, porque ella lo que quería era dinero. Entonces mi esposo estaba tan desesperado porque no sabía qué hacer. Ya estaban los gastos del abogado, los gastos que ella había pedido y lo que él quería era zafarse de ese problema. Entonces me dijo, voy a vender nuestra casa, lo cual obviamente yo me opuse porque era nuestra casa, que nos costó muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo, era nuestro hogar, que como quiera, como tuviéramos la relación, era mi casa, ¿sí me explico? Pero yo no me podía oponer porque pues, estaba a nombre de él y en segundo lugar ya tenía el comprador. Y la casa la terminó vendiendo en $7,000 cuando estaba valorada en más de $35,000. Fíjate, tan solo el puro terreno en ese entonces nos costó $12,000. Ahora imagínate, o sea, ¿cómo pudo haber vendido la casa? Pero te digo, yo no me podía oponer porque estaba a nombre de él. Pues con esos $7,000 le dio $5,000 a Berenice y $2,000 al abogado porque el abogado no se le había dado ni un solo peso. Ay, pues lamentablemente nos quedamos sin casa y nos tuvimos que ir a rentar otra casa, mi esposo y yo. Han pasado muchos años de esto y aunque ya pasaron bastantes años, pues a mí me sigue doliendo lo que sucedió. Yo sigo con mi esposo, la verdad yo sigo con él porque lamentablemente siempre he sido económicamente dependiente de él. Hace 2 años me detectaron cáncer en el útero, estuve 12 días en coma, me dieron quimioterapias, radioterapias y afortunadamente, y Dios, porque yo lo digo por mí, porque yo creo en Dios, Dios me salvó y Dios me curó completamente del cáncer. Mi esposo, ese hombre me ha cuidado.
hasta la fecha, me cuidó durante todo este proceso del cáncer y pues yo me muestro como una mujer fuerte ante mis hijos, porque una madre siempre hace eso, demostrarse fuerte. Pero si te soy honesta, yo en el fondo sigo sufriendo, tratando de superar todo el dolor que me ha tocado vivir. Pues bueno, de Berenice no sabemos nada. Desde el momento que mi esposo le dio el dinero se desapareció. Lo que sí yo me enteré es que cuando él me dijo que ya no seguían juntos, ellos seguían teniendo una relación. Mi hijo se deprimió muchísimo, porque ¿te acuerdas cuando mi esposo me dijo que era algo pasajero y que nada que ver ya? Pues no, sí seguían juntos. Cuando mi hijo se entera de esto, pues mi hijo cayó al vicio y se volvió alcohólico. Mi esposo y mi hijo no se dirigen la palabra y yo sigo aquí con mi esposo rentando otra casa. Mi mejor amiga se embarazó de su primo y de mi novio. Pero te digo, quédate a escuchar porque hay más sorpresas dentro de esta historia.